Religiones comparadas. Un ensayo de Sergio Martín Guerrero. Introducción. Este trabajo de investigación está compuesto principalmente de tres partes bien diferenciadas. Un primer bloque compuesto de definiciones de vocablos referentes a la religión. Una segunda sección donde se hace un estudio comparativo de términos enfrentados en la experiencia religiosa. En último lugar, un cuadro comparativo de las 5 religiones mayoritarias y objeto de estudio. Para la primera parte vamos a utilizar diccionarios académicos y teológicos contrastando los términos y sus diferentes acepciones de forma que podamos extraer el significado más adecuado para el contexto de las religiones comparadas. Para la segunda parte, el objetivo no es solamente señalar el significado individual de cada palabra, sino el de describir las relaciones existentes entre ellos. Por lo tanto, el trabajo no es solamente descriptivo, sino asociativo. Por ejemplo, para el cuadro comparativo de religiones vamos a utilizar todos los recursos disponibles, diccionarios, materiales religiosos, libros de estudio, internet, recursos electrónicos, etcétera, para organizar los diferentes puntos. Elaboraremos unas tablas comparativas donde los diferentes aspectos estudiados sean comparados directamente. De esta forma intentaremos tener una percepción directa de las diferentes creencias del budismo, catolicismo, hinduismo, islamismo y judaísmo, pero de forma enfrentada. Definiciones. En este primer punto queremos leer un sumario descriptivo de algunos conceptos importantes para el estudio del hecho religioso. Religión es el reconocimiento de un poder más alto, invisible, una actitud de dependencia reverente de este poder en la conducta de la vida y acciones especiales, por ejemplo, ritos, oraciones, actos de misericordia, etcétera, como expresiones particulares y medios de cultivo de la actitud religiosa. Secta, grupo muy cerrado que cuenta con sus propios dogmas y sistemas de organización, cuyos comportamientos son susceptibles de ser descritos o tipificados como ilícitos o delictivos. Son de carácter voluntario, exigen a sus fieles sometimiento absoluto a una prueba de méritos para ser aceptados. Está presente en ellas un sentimiento de estatus de este. Cuentan con procedimientos explícitos de expulsión de miembros no aptos y tienen un sentido de su integridad. Invocan como autoridad la suprema relación de su líder carismático. Teísmo, del griego teo, es la creencia en un Dios personal y providente, creador y conservador del mundo. Ateísmo, negación de la existencia de Dios. Paganismo,
Este término designa a aquella perspectiva religiosa, moral y filosófica que ha rechazado la oferta bíblica de la salvación a favor de alguna otra forma de religión, sistema filosófico. En este sentido, se usa como sinónimo de materialismo, humanismo, hedonismo o existencialismo. Agnosticismo, opinión de que la existencia de un ser supremo, el mundo sobrenatural y la inmortalidad del hombre no pueden probarse por vía de demostración racional. Es la negación de todo aquello que no pueda percibirse por los sentidos humanos. Animismo, característica del pensamiento primitivo que consiste en atribuir a todos los seres de la naturaleza una o más almas o espíritus. Todos los objetos, sean animados o inanimados, árboles, piedras, cascadas, etc., están permanente o temporalmente habitados por espíritus o demonios, los cuales deben ser adorados, tratados con temor y respeto por quienes se acercan a ellos. Panteísmo, doctrina filosófica que confunde a Dios con el mundo y sostiene que todo es divino. Dios y el mundo forman una unidad, son la misma cosa, constituyen un todo indivisible. Para el panteísmo, todas las cosas y seres son modos, atributos o apariencias de una única realidad o ser. De aquí que la naturaleza y Dios son tenidos como idénticos. Monismo, concepción filosófica que reduce los seres y fenómenos del universo a una idea o sustancia única, de la cual derivan y con la cual se identifican. De esta forma, la substancia, las leyes lógicas y las físicas y las bases del comportamiento se reducen a un principio fundamental, único y unitario, que todo lo explica y todo lo contiene. Ese principio puede ser llamado Dios, naturaleza, cosmos, éter o cualquier cosa. Gnosticismo, movimiento filosófico religioso que pretende poseer un conocimiento secreto sobre la formación del universo y sobre la naturaleza y el destino del hombre. Para esta forma de pensamiento, la naturaleza humana es un compuesto de alma inmortal y etérea y cuerpo mortal y material. Proclamaba el conocimiento superior basado especialmente en principios filosóficos, misterios de iniciación, ciertas doctrinas cristianas y elementos de magia. Su carácter ecléctico le permitió penetrar las comunidades cristianas de los primeros siglos. Fundamentalismo es una tendencia reaccionaria ante desafíos y amenazas que son percibidos como de carácter profundo y que parecen poner en peligro el movimiento propio. Generalmente hace referencia a una recuperación selectiva del pasado, escogiendo ciertos elementos que considera fundamentales, básicos o esenciales para su fe.
Es un movimiento de carácter separatista, exclusivista y sectario. Además, es oposicional, controversial y se siente en la obligación de defender las creencias propias que siempre parecen estar bajo ataque. Es por tanto una tendencia absolutista cuyos peores enemigos son el racionalismo, el relativismo cultural y la ambigüedad. Determinismo, doctrina que sostiene que todos los movimientos voluntarios del hombre no vienen producidos y soportados en su orientación a un fin por una decisión libre, sino que están previa y unívocamente determinados a esa dirección en virtud de causas externas o internas. Niega a esta doctrina, por lo tanto, la libertad del hombre, pretendiendo explicarlo todo en el universo por un encadenamiento de casualidades. De esta perspectiva, el mundo es un sistema cerrado y el de todo se explica por el juego necesario de principios físicos inmutables donde se rechaza la idea de Dios. Sincretismo, fusión de cultos religiosos como fruto del contacto entre diversas religiones. Hoy en día se usa este término también para designar los esfuerzos de intentar armonizar el cristianismo con el pensamiento no cristiano. El mito y el rito en la experiencia religiosa. En las ceremonias religiosas se suelen fusionar la palabra mito y las acciones realizadas, rito. Por ello debemos prestar atención a la estrecha relación existente entre ambos si queremos comprender sus mundos. Podemos entender el mito como un relato sobrenatural a través del cual se busca encapsular una idea religiosa. A través del mito, por lo tanto, lo inexplicable se relata y lo incomunicable se comunica. Los mitos no son meros relatos explicativos ni una forma rudimentaria de ciencia, sino un aspecto importante de la vida religiosa. Un hombre con ellos expresa la experiencia humana de la realidad trascendente, su relación con la vida del hombre, la conciencia de éste tiene de radical impotencia y de su absoluta distancia en relación con ella, así como las múltiples intervenciones de ese misterio sobre su existencia. De esta forma los ritos narran las acciones de los dioses, sus nacimientos, sus luchas contra los oponentes, así como sus actos a favor de los hombres. Solo puede surgir cuando el centro de la religión no es fundamentado en lo ético, mientras el hombre no comprende que debe elegir su propia vida. El rito, por su parte, tiene que ver con el orden que se establece para una ceremonia religiosa. Son reglas que indican cómo debe actuar el ser humano frente a las cosas sagradas. El término griego que expresa esta idea es dromenon, que puede traducirse como lo hecho. El rito pudo tener un origen mágico que
consistía en el intento de imitar con él aquello que quería conseguir. Lo realmente importante en cuanto al rito es que, gracias a la práctica comunitaria, lo religioso queda establecido, ya que es precisamente el grupo que caracteriza al fenómeno religioso. Es allí, en el culto religioso colectivo, donde las creencias profesadas, mito, y la práctica, rito, se unen. Pues la acción ritual va acompañada frecuentemente de determinadas palabras con el fin de invocar al ser superior y explicar el significado de la acción. Secularización y secularismo, laicidad y laicismo. El secularismo es una de las características más destacadas del mundo occidental moderno. Es una ideología que separa y opone al ser humano con respecto a Dios y que concibe la historia como obra y responsabilidad exclusiva del ser humano. Es, en último término, una negación de los valores y las instituciones religiosas del tipo trascendente. La secularización, por otro lado, es una especie de proceso de desapego formal entre la sociedad y la religión, es decir, la sociedad y la cultura, y se sacuden de las influencias autoritarias históricas y que las instituciones religiosas sobre ella han ejercido, a la vez que las instituciones religiosas dejan que el mundo sea mundo y cesan en el intento de controlarlo. En el paso a una sociedad emancipada de la tutela religiosa, en ese esfuerzo de desapego, la laicidad deja a la iglesia apartada del poder político. Se define así la laicidad como una situación con estatus político y jurídico que garantiza la neutralidad en el tema religioso, pluralismo, los derechos y las libertades y la participación de todos. Es pues una situación de respeto hacia los que profesan cualquier religión, una garantía para la libertad de la persona. Por ello, no debemos confundir laicidad y secularización con el secularismo o laicismo. El laicismo es una muestra de un sentimiento de rechazo tajante e intolerante hacia las instituciones religiosas. Cuadro comparativo de religiones. Budismo, fundador, fecha de fundación y orígenes. Buda, iluminado o despierto. Fue el nombre que recibió el príncipe indio Siddhartha Gautama por llegar a un estado de conocimiento completo. Nació alrededor del año 560 a.C. y tras llevar una vida de lujos durante 30 años, decidió abandonarlo todo e intentar buscar sentido y respuestas al dolor humano que veía a su alrededor. Tras una experiencia iluminadora, empezó su enseñanza en Benares, ciudad santa para los hindúes. Sus enseñanzas se extendieron rápidamente por toda Asia. Catolicismo. La Iglesia Católica tiene como fundador del cristianismo a Jesucristo,
4 años antes de Cristo, 29 después del cristianismo. Nació en Belén, Judea, y el testimonio nacimiento sobrenatural, si bien él mismo no fundó la Iglesia Católica, apela a él desde sus orígenes, el que ha sido crucificado y aún vive, en quien para los creyentes ya ha amanecido el reino de Dios. Su fundamento fue la confesión de fe de Jesucristo, que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Fue tras su resurrección que sus seguidores quedaron convencidos de que realmente había sido enviado por Dios y conducido a la vida eterna. Hinduismo. Muy posiblemente existe desde el año 1500 a.C., siendo la religión organizada más antigua del mundo. Algunos autores incluso llevan esta fecha entre el 4000 y el 2000 a.C. Tuvo su origen en el Valle del Indo, en la civilización de Harappa, más antigua de la India. No existen datos que confirmen que fuera fundada por una persona en concreto. Islam. Mahoma, Mohammed, el alabado, es el fundador del Islam. Nació en la Meca entre el año 570 y 580, y en el año 610, tras retirarse a meditar a una cueva del monte Hira, escuchó la voz del arcángel Gabriel, quien le reveló las verdades fundamentales que debía predicar. Proclamó un rígido monoteísmo en la Meca, y tras la muerte de su mujer Hadisha, emigró a Medina, Yatrib, en el año 622. Es la llamada emigración de Mahoma, la cual el comienzo de la era islámica o musulmana. Mahoma es el último profeta de Dios, por lo que si alguien intenta atribuirse esta categoría después de él, solo puede ser tenido por un impostor. Judaísmo. Alrededor del año 100 a.C. se encuentra la palabra judaísmo en la literatura greco-judaica para designar la religión de los hebreos. Podemos decir que la tradición del judaísmo comenzó con Abraham, a quien Dios se le apareció y con quien hizo un pacto perpetuo. Allí Dios eligió formar un pueblo leal a través del cual el resto de la humanidad llegara a conocerle y servirle. Moisés, sin embargo, fue el primer hombre en establecer la religión de Israel como fe individual y colectiva de Yahvé. Fue designado por Dios para liberar al pueblo hebreo sometido a Egipto, 1200 a.C. aproximadamente, tras lo cual le entregó en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Población y áreas de extensión actual. Budismo. A nivel mundial podemos decir que el número de budistas está
en torno a los 1.500 millones de practicantes. Los países con más presencia son China, Japón, Vietnam y Tailandia, Birmania, Unión de Myanmar y Corea del Sur y Taiwán. El budismo se ha convertido en la tercera confesión minoritaria más importante de España, contando con entre 200 y 300 mil fieles nacionales. Catolicismo. El problema que presenta calcular la población fiel al catolicismo es que estos cuentan dentro de sus fieles a cada niño bautizado, independientemente de que sea practicante o no. Otra pequeña pega es que muchas estadísticas engloban a todo el cristianismo en sus datos, por los que estas debemos desecharlas para calcular el número de católicos repartidos por el mundo. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el cálculo estimado de miembros nominales católicos en todo el mundo gira en torno a los 1.000 millones de personas, con mayor presencia en Brasil, México, Filipinas, Estados Unidos, Italia, Francia, España, Colombia, Polonia, Argentina. En España las estadísticas varían entre el 75% de la población y el 94%. Esto supone unas cantidades que oscilan entre 33 y 39 millones de personas. La última encuesta del CIS en España pone de manifiesto que las dos realidades aquí señaladas, el porcentaje de creyentes católicos y su existencia real a los oficios religiosos. Hinduismo. A nivel mundial se calcula que existen entre 900 y 1.000 millones de hinduistas. Los países con más presencia son Nepal, India, Mauritania, Fiji, Guayana, Trinidad y Tobago, Surinam, Zambia. En España la comunidad hinduista alcanza los 20.000 fieles, estando especialmente asentados sus comunidades en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y las grandes poblaciones de la península. Islam. Datos de 2009 revelan que el número de musulmanes en el mundo asciende ya a 1.570 millones de personas, es decir, el 23% de la población mundial. Los países con más presencia musulmana son Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Egipto, Turquía, Nigeria, Irán y Marruecos. En España, el Islam sigue creciendo en todas sus comunidades autónomas, alcanzando ya casi 1.500 millones de fieles. Judaísmo. El judaísmo cuenta con alrededor de 14 millones de fieles en el mundo. La gran mayoría de los fieles se encuentran repartidos entre Estados Unidos e Israel, seguido una distancia considerable por Rusia, Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania y Argentina. En España la comunidad judía calcula entre 40.000 y 55.000 fieles. Dios. Budismo.
El budismo no contempla la posibilidad de que exista una divinidad personal y omnipotente tal y como lo hacen las religiones teístas. Sin embargo, en los sutras se habla de dos dioses principales: Saka, una especie de rey del Olimpo, y Brahma, el supremo señor de la teología brahmánica ortodoxa de la época de Buda. Ambas divinidades aparecen en los sutras convertidas al Dharma de Buda, maestro de dioses y hombres. Catolicismo. La confesión de fe católica comienza por Dios, el primero y el último, el principio y el fin de todo. Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad, Padre y Creador del cielo y la tierra. Confiesa la fe cristiana que solo existe un Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Hinduismo. Brahma es el ser divino omnipresente, pero no se encuentra en los Vedas. La deidad más importante que en ella se recoge es Indra, principio que dirige la lluvia y la atmósfera. Sin embargo, el hinduismo es politeísta y se cuentan hasta 330 millones de dioses, los cuales tienen que ver con fenómenos atmosféricos de la naturaleza, de las actividades del hombre, de localidades, montañas, ríos, etc. Estos se clasifican en dioses naturales y del rito. Los dioses del Veda son seres activos que, convenientemente invocados y obsequiados, se complacen en intervenir positivamente en los asuntos del hombre. De lo contrario, son peligrosos. Islam. El sello fundamental del Islam es su absoluta sumisión a Dios. Mahoma proclamó: no hay divinidad fuera de Alá, por lo que la única actitud posible del hombre hacia él es la sumisión. Dios es omnipotente, omnisciente, el primero y el último, el creador glorioso, misericordioso, paciente, amante, amable, el protector de que da riqueza. Judaísmo. Yahvé es el creador universal, el Señor de todo el universo, el Dios único en Israel. Esto confiere a Israel ser un pueblo monoteísta y, como recoge la Shema, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Es un Dios de amor que ha establecido una alianza eterna con su pueblo. Es una divinidad masculina. Es el Padre. Es antropomórfico y trascendente. Budismo. Trinidad. Catolicismo. Uno de los dogmas capitales de la teología cristiana es la existencia de un solo Dios en tres personas, aunque esta doctrina no parece formulada explícitamente en el Nuevo Testamento. Se apoya en pasajes como Mateo 28:19. Se considera, por lo tanto, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres aspectos de
la única divinidad. Hinduismo. Islam. El Islam niega esta teoría cristiana al considerar que Jesús fue solo un mensajero. En ciertos círculos se ha señalado que la Trinidad cristiana estaba constituida por Padre, Hijo y Madre. El Corán señala: creed en Dios, en su mensajero, y no digáis tres. Judaísmo. Como hemos mencionado anteriormente, el pueblo judío es monoteísta. Salvación. Budismo. El budista alcanza la liberación o salvación a través de la experiencia propia, la cual se encuentra por encima de cualquier revelación, maestros, conocimiento racional, etc. Por eso es un camino de esfuerzo personal mediante el autocontrol sensorial, mental y emocional. El objetivo es llegar al vacío y vaciamiento pleno, previo a la iluminación. Quizás el término más conocido es nirvana, pero existen otros como vimoksha o vimutti. Es un estado que se gana en la tierra, que el budismo niega la existencia del alma y que permite la liberación de la individualidad. Catolicismo. El hombre ha sido creado por Dios para bien, pero quedó herido por el pecado, necesitando la salvación de Dios. Esta solo puede alcanzarse a través de Cristo, por la fe en Él y por el bautismo. Cumplido esto, el Espíritu Santo tiene el poder de lavar los pecados, lo cual hace nacer a la persona a una nueva vida. Por lo tanto, la salvación es la obra de la gracia de Dios, un auxilio gratuito. Hinduismo. No aparece la idea en el sentido en que la entiende el cristianismo. Busca el logro de un estado trascendente o eterno de la vida, moksha. Por tanto, es más una liberación. Hay diferentes vías que conducen a la liberación, entre otras la intelectual, el saber, anamarga, la emotiva, de la devoción, bhakti marga, la práctica de las obras, karma marga, el yoga, el tantrismo o la bhakti. Lo que sí parece claro es que para el hinduismo no existe una liberación colectiva. Cuando la persona muere, el alma se presenta ante Yama para su juicio. Si el balance es positivo por sus obras, el alma irá al paraíso siguiendo los rayos solares hasta el camino de los dioses. El paraíso se representa por un lugar de deleite sensual situado bien en el cielo, en la cumbre del monte Meru, entre los dioses, o en el cielo Vinculum.
kunta, una morada espiritual. El infierno, por el contrario, está reservado para los que la balanza se les ha manifestado en contra. Allí sufrirán diferente pena dependiendo del rigor de los suplicios. No obstante, ni paraíso ni infierno son moradas eternas. No obstante, la vida es una parte de la existencia entre otras vidas, perdiéndose el recuerdo de la vida anterior en el nacimiento. En el paraíso o en el infierno, donde se espera el intervalo de tiempo necesario para hasta la próxima reencarnación. Islam, una de las verdades fundamentales de la teología del Islam es la creencia en un juicio particular de la persona. El primero tiene lugar cuando la persona muere. Si era creyente en Mahoma, esperará plácidamente el día de su resurrección, pero si no lo era, es castigado y golpeado hasta que Alá así lo quiera. De esta forma, los fieles gozarán del paraíso, quedando la salvación reservada para aquellos que son musulmanes. Sin embargo, de hecho, de ser musulmán no exime de no pecar. El pecado es siempre castigado. El paraíso es descrito con multitud de placeres para los sentidos, mientras se espera a los creyentes en Alá jardines, ríos, comodidades, buenas comidas, placeres sensuales. Igualmente, el infierno es descrito con rudeza para los no creyentes. El paraíso está dividido en 7 moradas guardadas por ángeles, al igual que el infierno, especie de horno abrasador que tiene una para cada clase de pecador condenado. Judaísmo. Partiendo de la fe en Dios es que podemos llegar a descubrir el valor de nuestra vida, de la de nuestro prójimo y de la humanidad. La fe conlleva una responsabilidad, la de ser santos tal como Dios lo es. Levítico 19:2. La responsabilidad para con la humanidad es la de ser testigos de Dios en la tierra, santificando su nombre y preparando así el camino para el reino de Dios. Por tanto, la salvación es una tarea impuesta por Dios que el hombre debe y puede realizar, ya que puede elegir su vida. El contenido de la fe del judaísmo es, por tanto, la respuesta piadosa del hombre a Dios. Revelación. Budismo. Buda declaró haber encontrado el camino del medio, el cual se aparta de los extremos y pone énfasis en guardar la triple disciplina: la ética, el cultivo de la mente y el desarrollo de la visión lúcida o sabiduría, conocimiento, visión y una liberación espiritual inconmovible. No obstante, entendemos que esta experiencia no es una revelación en el mismo sentido que lo entienden otras religiones, de una divinidad hacia un
humano. Catolicismo. Dios ha revelado el misterio de Jesucristo a través de los escritos inspirados de la Biblia. En la Sagrada Escritura, por lo tanto, se encuentra la plenitud y la totalidad de la revelación. Es en ella donde el hombre debe buscar lo que Dios ha querido comunicar. Otro elemento de revelación es la tradición de la iglesia, ya que la iglesia tiene la conciencia de estar asistida por el Espíritu Santo. Sin embargo, toda tradición, las definiciones dogmáticas de los papas y los concilios, por ejemplo, ha sido siempre una interpretación de la Escritura. Por último, entiende que Dios se ha revelado también a través de su creación. Hinduismo. Según las creencias hindúes, los Vedas fueron exhalados por Brahma en forma de palabras, las cuales los sabios videntes Rishi, Sankri conocieron por visión directa. Fueron transmitidos por el oído, el Sruti, o sea, oralmente, hasta que más tarde fueron escritas. Islam. El autor del Corán, según los musulmanes, es Alá y no Mahoma. Fue Dios quien reveló su contenido a Mahoma a través de Gabriel durante su visión. Aunque se reconoce escritos anteriores revelados también por Dios a otros profetas, el Corán es la revelación última y definitiva de Dios. Fue revelado en lengua arábiga, por lo que esto representa una especie de consagración de los musulmanes hacia esa lengua. Es precisamente ese carácter divino de la lengua lo que explica la fascinación de los musulmanes hacia ella. Judaísmo. Baek entiende el judaísmo como una revelación del Dios único de Israel, la manifestación clásica de la religión. El judaísmo se instituyó gracias a la acción directa de Dios, quien sacó al pueblo de la oscuridad de su pasado para darle la promesa de su futuro. Dios hizo a Israel un pueblo distinto. Dios también reveló a Moisés la Torá y se sirvió de su profeta para comunicar su voluntad al pueblo. Sin embargo, para el judío la revelación no queda aquí. Esta no se circunscribe a los hombres que vivieron en la época en que se escribieron los relatos bíblicos, sino que entienden que Dios a través de la escritura sigue hablando a todo hombre en todos los tiempos. Libros sagrados. Budismo. Tras la partida de Buda, sus discípulos se reunieron en Rajagaha para recopilar sus enseñanzas para que fueran libros sagrados. Tras la partida de Buda, sus discípulos se reunieron en Rajagaha para recopilar sus enseñanzas para que fueran olvidadas.
encontramos tres tipos de escritos: los suttas o discursos de Buda, el Vinaya, leyes y reglas de la disciplina para la conducta en los monasterios, y el Abhidhamma o exposición metafísica del Dhamma. En total son 30 criterios diferentes que recogen los elementos del conocimiento más cercanos a la doctrina enseñada por Buda. Catolicismo. La Biblia está inspirada en la palabra de Dios. En ella se encuentra el plan de la salvación de Dios para el hombre. Está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los cuales comprenden 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hinduismo. El Veda, sabiduría, que se divide en el mitológico, la Samhita, el ritualista, los Brahmanas, y el panteísta, los Upanishads. Es accesible para las tres primeras castas. Hinduismo. Sobre el catolicismo, las tradiciones el Veda, sabiduría, que se divide en el mitológico, las Samhita, el ritualista, los Brahmanas, y el panteísta, los Upanishads. Es accesible para las tres primeras castas. Las tradiciones, las Smriti, que está redactada de forma muy concisa por motivos mnemotécnicos y son accesibles para todas las castas. Consta de las Raura Sutras, grandes, solemnes, sacrificios públicos, los Grishas Sutras, sacrificios familiares, ritos domésticos, normas para la construcción de la vivienda, preservación de las enfermedades, ritos amorosos, cultos funerarios, etc. Los Dharma Sutras, las leyes del Dharma y los Manava Sutra, las grandes epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana, los Puranas, que recogen el origen del universo por emanación, su destrucción y su restauración cíclicas, las genealogías de los dioses, las eras de la historia, las dinastías antiguas. Hay 18 Puranas mayores y 18 menores. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el Islam.